Movimiento Suma nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Según el cuadro publicado por el Consejo Nacional Electoral del resultado del reprocesamiento de las firmas del 21 de septiembre del 2012, Suma tendría 156.000 firmas válidas, 105.000 no válidas y un total de 281.000 presentadas. Pero con eso ustedes no reunirían las necesarias para poder participar como movimiento en las próximas elecciones. Stephanie, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, el movimiento Suma lleva hasta el momento 156.628 firmas válidas, como podemos ver en este documento del Consejo Nacional Electoral. Yo primero que nada, Stephanie, quisiera señalar que estamos apenas a 1.319 firmas de ser aprobado. Y yo creo que es importante destacar el hecho que un movimiento completamente nuevo como el nuestro haya obtenido estos números. Esto demuestra, por un lado, que la recolección de firmas del movimiento Suma fue responsable y por otro lado se desvirtúan los ataques, los cuestionamientos sin sustento que recibimos. Ahora, les faltan unas 1.300 firmas para completar lo necesario para poder participar. 156.000 válidas, pero ¿de cuántas que ustedes en realidad recogieron y presentaron? Bueno, nosotros entregamos más de 500.000 firmas. De esas tenemos más de 200.000 firmas que aparecen como repetidas en otras organizaciones políticas. Las que realmente pasaron a verificación, según este documento del Consejo Nacional Electoral, fueron 262.283 firmas y de ellas obtuvimos 156.628 firmas, Stephanie. Ahora, yo creo que es importante señalar también que siendo el movimiento Suma un movimiento completamente nuevo, ha obtenido muchas más firmas válidas que partidos tradicionales en el Ecuador. Lo que esto refleja es que los ciudadanos están deseosos de que surjan alternativas políticas nuevas, con ideas frescas, con una visión de futuro, y es eso precisamente lo que representa el movimiento Suma. Pero les faltaría, y así sean 2, 3.000 o 5.000, si no cumplen los requisitos para formar la personería jurídica, no pueden participar en las próximas elecciones. Pero lo que pasa aquí es que esta eliminación fue casi ya una muerte anunciada. El presidente en su momento, de hecho, ya en sus enlaces sabatinos, lo advirtió. Escuchemos. ¿Quién le va a dar una firma a movimientos como Equipo de Fabrizio Correa, Suma y Mauricio Rojas? Estamos hablando de movimientos que tienen 70, 80% de firmas falsificadas. Es uno de los más grandes fraudes de la historia del país y ahora o nunca nos libraremos de estos corruptos, compañeros. Entonces, ya hablaba de librarse de estos movimientos y el presidente decía son movimientos que han falsificado en un alto porcentaje el número de las firmas que entregaron. Bueno, Stephanie, yo creo que los hechos, los resultados de la revisión de firmas que realizó el Consejo Nacional Electoral demuestran que las palabras del presidente no tenían ningún sustento. Yo creo que más allá de fijarnos en palabras, fijémonos en los hechos, y los hechos demuestran todo lo contrario ventajosamente. Ahora, bueno, pero el tema es que recogió firmas, el punto es cómo la recogió. Bueno, por supuesto, a través de brigadas en todo el país, Stephanie, fue un esfuerzo gigantesco. Nosotros incluso innovamos en los mecanismos de recolección de firmas, activamos a los más de 155.000 seguidores que tenemos en Facebook, activamos a las estructuras que tenemos en 18 provincias de la patria, y ahí están los resultados. El Consejo Nacional Electoral los está avalando. Pero no hay que destacar algunos antecedentes, Mauricio, si me permite, y es que usted, por ejemplo, fue vicepresidente de Juventudes del Partido Social Cristiano, y en ese entonces, si es que estuvo 4 años, por ejemplo, vinculado con este partido, tuvo conocimientos, experiencias, vincularse en la política, constaba de hecho en el Consejo Nacional Electoral como miembro del Partido Social Cristiano. Luego usted se va a México a dirigir una fundación, a la Fundación Ethos, donde usted examinaba los sistemas de gobernabilidad en diferentes países, fue crítico de hecho con este gobierno y ciertos modelos en este país desde una fundación independiente, pero luego regresa al Ecuador y en poco tiempo logra recoger miles de firmas. Entonces ahí es cuando el presidente dice, tienen que ser falsificadas las firmas. ¿O le sirvió a usted la experiencia adquirida incluso en otros movimientos o en un partido político para poder recoger las firmas como lo hizo? Stephanie, yo fui parte del Partido Social Cristiano durante un breve periodo de mi juventud, cuando tenía 19 años. Luego yo realicé estudios de posgrado en Estados Unidos, posteriormente me fui a México, pero yo presenté mi desafiliación al Partido Social Cristiano hace casi una década. Yo jamás he sido candidato a nada,
jamás he ocupado ningún cargo público, jamás he sido parte de ningún gobierno nacional, de ningún gobierno local. Yo soy una persona completamente nueva en política. En efecto, cuando regreso al país, empecé a recorrer el Ecuador sin parar. Hace más de un año que estoy recorriendo el Ecuador día a día, conformando estructuras de este gran movimiento de gente nueva, de gente fresca, y producto de ese esfuerzo es que hemos logrado recopilar este número de firmas tan importantes, Stephanie. Ahora, permítame también señalar algo que es muy importante, quizá lo de fondo aquí. Como usted sabe, el Consejo Nacional Electoral estableció reglas claramente discriminatorias, a través de las cuales solamente se les permitió entregar más firmas a las organizaciones políticas que ya habían sido calificadas antes del escándalo de las firmas, mientras que a las que nos encontrábamos en proceso de trámite como Suma no se nos permitió eso. Muy bien, si yo hubiese tenido la oportunidad de entregar más firmas, Stephanie, no hubiera sido complicado entregar estas 1.300 que nos están faltando. Hubiera sido absolutamente factible. Y al no estar posibilitados a ello, producto de esta medida claramente discriminatoria, podría ocurrir en el Ecuador algo realmente insólito. ¿Qué es? El movimiento Suma obtuvo muchas más firmas que el PRE, que el MPD, que Pachacutic, que Concertación, que el PRIAN. A todas esas organizaciones políticas se les ha permitido entregar más firmas. A algunas de esas organizaciones políticas les han faltado más de 20.000 firmas. Han entregado nuevas firmas porque se les permitió aquello y eventualmente serán aprobadas, mientras que a Suma le dejarían afuera por apenas 1.300 firmas, por no haberle permitido entregar más firmas. Eso sería una injusticia terrible. Ventajosamente, Stephanie, ventajosamente, siendo tan pocas las firmas que nos faltan, estamos convencidos que las vamos a poder recuperar de aquellas firmas que fueron erróneamente excluidas. Por ejemplo, ya estamos haciendo una revisión de... Es decir, que se verifiquen algunas de las firmas que fueron calificadas como inválidas. Exacto. Ayer recibimos ya parte de la información por parte del Consejo Nacional Electoral y estamos encontrando que en efecto existen muchas firmas que fueron erróneamente excluidas. Siendo tan poquitas las que necesitamos, será absolutamente factible recuperarlas. ¿Por qué? Producto del margen de error normal que un proceso tan complejo como estos tiene. Estamos encontrando, por ejemplo, firmas que fueron equivocadamente catalogadas como en blanco, o como con errores o datos incompletos, o como no encontradas en el padrón. Pero luego están las duplicadas, y en eso es importante porque luego cuando el CNE publica sus resultados, abajo del cuadro de los resultados dicen, bueno, hay que recordar, las firmas de los partidos y movimientos políticos se efectúan en orden de prelación, es decir, según cómo acudieron a presentar al organismo electoral. Así es, bueno, y ya los resultados que yo he señalado se obtuvieron una vez tomada en cuenta esa prelación. Pero hay una cosa muy importante respecto a las firmas repetidas en organizaciones políticas, de Stephanie. Nosotros también hemos encontrado muchísimas firmas de personas que dieron su rúbrica por Suma, que todavía no constan en Suma y siguen constando en organizaciones políticas para las que nunca firmaron. Yo mismo todavía sigo sin constar en el movimiento Suma. Sigo constando en el Partido Social Cristiano, que, perdón, Stephanie, y permítame aclarar eso porque se lo mencionó antes. Yo, obviamente, no he firmado por el Partido Social Cristiano. Yo solamente firmé por Suma. El que yo conste en el Partido Social Cristiano es algo absolutamente irregular. Ahora, pero hablando de eso, es importante destacar y hacer un poco de memoria, porque cuando empieza a decaer el Partido Social Cristiano, nacen estos nuevos movimientos locales, Madera de Guerrero, Manabí primero con el prefecto de Manabí, luego aparecen otros movimientos como el de Tungurahua, Machete de Manabí con Leonardo Viteri, pero usted, con antecedente de haber sido parte en su momento del Partido Social Cristiano, es el único que finalmente presenta ya un movimiento nacional. Y entonces, para terminar, ¿cómo cree que incide eso en cuanto a quién le podría quitar usted votos, incluso si estamos hablando de asambleístas, al propio PSC? Stephanie, el movimiento Suma no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Social Cristiano. Como le comenté, yo me desafilié de esa tienda política hace casi una década, tiempo en el cual, a partir de ello, estuve fuera del país. El movimiento Suma es un movimiento de gente nueva, de gente fresca, que está impulsando ideas renovadas, innovadoras. No tiene nada que ver con la partidocracia del pasado, ni con la partidocracia del presente. Pero si me permite, yo sí quisiera señalar, Stephanie, la importancia de que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo el proceso que ha ofrecido. ¿Cuál es? El de distribución de las firmas
que aparecen repetidas en distintas organizaciones políticas a aquellas a las que realmente le deban corresponder. Solamente ahí el movimiento Suma va a recuperar muchísimas firmas. Y eso es lo que está planteando el movimiento Suma con Mauricio Rodas acompañándonos hoy aquí en Contacto.